Dios nos ha dado promesa, lluvias de gracia enviaré, dones que os den fortaleza, gran bendición os daré. Lluvias de gracia, lluvias pedimos, Señor, mándanos lluvias copiosas, lluvias del Consolador. Cristo nos dio la promesa del Santo Consolador, paz y perdón y pureza para su gloria y honor. Lluvias de gracia, lluvias pedimos, Señor, mándanos lluvias copiosas, lluvias del Consolador. Dios nuestro a todo creyente, muestra tu amor y poder. Tú eres de gracia la fuente, llenas de paz nuestro ser. Lluvias de gracia, lluvias pedimos, Señor, mándanos lluvias copiosas, lluvias del Consolador. Obra en tus siervos piadosos, celo, virtud y valor, del tentador victoriosos, salgan contigo, Señor. Lluvias de gracia, lluvias pedimos, Señor, mándanos lluvias copiosas, lluvias del Consolador. Probad y ved. Historia de hoy. Dificultad superada. Mi nombre es Deusibanio Doarneles. Soy adventista desde los 10 años. Siempre participé con entusiasmo en diversas funciones de la iglesia, y eso me hizo muy bien. Vengo de una familia de comerciantes del área de textiles y confecciones. Recientemente abrimos nuestra primera tienda de telas, aprovechando los conocimientos que adquirí cuando era muy joven, trabajando con mis padres. Mi esposa Lilian es mi brazo derecho y trabajamos juntos en nuestra pequeña empresa. Con el tiempo, nuestra cartera de clientes aumentaba, muchas ventas, muchos pedidos. Y con eso hicimos planes para el futuro, incluyendo la compra de una casa nueva. Sin embargo, la crisis económica de nuestro país afectó profundamente al mercado de las confecciones, y de un día para otro, vimos como uno por uno los cheques de nuestros mejores clientes no tenían fondos. Me senté con mi esposa y le conté lo que estaba sucediendo, ya que teníamos 2 hijos pequeños y también muchos compromisos financieros relacionados a nuestro negocio. Después de orar y confesarle a Dios nuestra preocupación, nos sentimos aliviados, seguros de que el Señor nos mostraría una solución. A pesar de las dificultades, nuestra comunión no fue destruida, y nunca pensamos en cambiar nuestra rutina en la iglesia. Nuestra fidelidad jamás fue colocada a prueba, pues en nuestro corazón había espacio para una gratitud sincera por todo lo que el Señor ya había hecho por nosotros. Lilian decidió volver a coser como cuando era soltera. Teníamos un gran stock de telas en nuestra tienda y percibimos que esa idea iba a resultar.
Así que mi esposa diseñó una nueva línea de ropa femenina dirigida al público evangélico y comenzó a preparar los moldes. Las primeras piezas ya estaban listas y comenzamos a venderlas en la gran feria que funciona en Goiânia todos los domingos. A pesar de la competencia con centenas de otros fabricantes, las ropas confeccionadas por Lilian tuvieron gran aceptación en el mercado. Venían compradores de muchas ciudades de Goiás y también de otros estados. El éxito fue tan grande que decidimos crear una marca propia para agregarle un mayor valor comercial a nuestras confecciones. Pasaron los años. Ya era hora de salir de la feria para cambiarnos a un lugar más adecuado para exponer nuestra ropa. Y en ese momento decidimos invertir en una tienda dentro de uno de los principales centros comerciales de la región. Al hablar de nuestro negocio con el administrador, nos encontramos con un gran problema. ¿Ustedes me están diciendo que no abrirán su tienda el día sábado? Aquí abrimos todos los días de la semana y existe una multa contractual para ese caso. Pero lo haremos diferente. Voy a autorizar el funcionamiento de su tienda con la libertad de cerrar los sábados. ¿Saben por qué? Porque ustedes van a quebrar en 3 meses por no abrir la tienda en el mejor día de ventas. Eso es lo que ocurrirá. Hoy, después de 12 años, nuestra tienda es de las más exitosas del centro comercial. Distribuimos nuestra marca en todo Brasil a través de revendedores y recibimos a la mayoría de nuestros clientes el día viernes. Nunca abrimos nuestra tienda los sábados y siempre confiamos que el Señor sería el gran administrador de nuestra empresa y de nuestra vida. En el momento de adoración en la iglesia, junto a mi esposa y a mis hijos ya crecidos, yo pongo dentro del sobre no solo el diezmo y mi ofrenda, sino también todo mi corazón. La idea de compartir mi experiencia es hablar contigo que también eres emprendedor, que a veces estás preocupado porque tu empresa no abrirá los sábados. El sábado nunca fue el problema. El sábado es una bendición, porque el mismo Dios que hizo y cumplió todas las promesas en el pasado, es el Dios de hoy, y Él va a cumplir todas las promesas en tu vida. Probad y ved. Y ahora los invito a este momento especial de adoración a través de los diezmos y las ofrendas. Que Dios les bendiga. Antes de comenzar el tema en esta mañana, queremos tener una oración. Padre amado, te agradecemos por tu amor y tu misericordia, por la oportunidad que tenemos de compartir este tema en este día. Pedimos tu dirección divina, pedimos que se entienda tu palabra, que tú lo hagas claro para que todos puedan entender lo que se dice en tu palabra. Cuídanos, bendícenos, que tu Espíritu esté con nosotros, tus ángeles nos acompañen. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Creemos en el don de lengua. Algunos dicen, bueno, yo no sabía que los adventistas creían en el don de lengua. Sí creemos en el don de lengua. Es una doctrina que se encuentra en la palabra de Dios y en este día vamos a mostrar lo que significa. Cuando Jesús estaba con la mujer samaritana en Juan 4, en el versículo 24 le dijo, Dios es espíritu y es necesario que los que le adoran, lo adoren en espíritu y en verdad. Muchos tenemos el espíritu, pero no seguimos las verdades bíblicas. Otros seguimos las verdades bíblicas quizás, pero no tenemos el espíritu. Y Dios quiere que tengamos las dos cosas, el espíritu y la verdad. Si notamos el caso de Caín y Abel, Dios les pidió que presentaran un animalito, porque la Biblia dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado.
Pero Caín, él creía en Dios, creía en alabarle, creía en tener servicio religioso, pero creía en traer lo que a él le parecía que era aceptable, pero Dios no lo aceptó, y por eso él se enojó y eventualmente mató a su hermano Abel. Encontramos en Números 26:61 los dos hijos de Aarón, que eran sacerdotes. Dice el versículo 61 del Números 26 otra vez: pero Nadab y Abiú murieron cuando ofrecieron fuego extraño delante de Jehová. Ellos, como Caín, creían en Dios, creían en los servicios del santuario, oficiaban ahí todos los días, pero influenciados por el vino, ofrecieron fuego que ellos prepararon y no el fuego que Dios había provisto en el altar, un fuego que venía directamente desde el cielo, y como consecuencia murieron ellos quemados. Ahora, hablando acerca del don de lenguas, sabemos que ahí en el libro de Marcos capítulo 16 se habla acerca de van a hablar nuevas lenguas cuando salen a predicar el evangelio, pero la experiencia poderosa, la caída del Espíritu en forma grandiosa, fue cuando ellos hablaron en lenguas, y es la primera parte, el día de Pentecostés, cuando cae en forma grande el Espíritu Santo sobre ellos. Dice el capítulo 2, leyendo los versículos 1 al 11, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, estaban preparados para recibir el Espíritu Santo, se habían confesado los pecados, había unidad entre ellos, ya no había discordia, ya no había quien quería ser el mayor en el reino aquí o entre el grupo de ellos. Estaban unánimes juntos. Dice: de repente vino del cielo un estruendo, como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Aquí es donde se lleva a cabo este gran milagro. Dice: y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablaran. Me acuerdo de una historia en tiempo moderno que escuché o leí, no me acuerdo bien, de un hombre de Holanda. Era un pastor, profesor en la universidad, en el seminario de Andrews, aquí en el estado de Michigan. Y él cuenta la historia que en cierta ocasión él fue a Nueva Guinea, creo que era el lugar, a ver ahí a los aborígenes. Y él llegó a un lugar, él no hablaba el idioma de ellos, sí hablaba inglés y holandés, pero no hablaba el idioma que ellos tenían. Y cuando llegó a familiarizarse con ellos, a acercarse a ellos, no sabía qué decir, pero le oró a Dios que su espíritu lo iluminara, lo ayudara. Porque a veces algunos de estos habían sido caníbales y quería tener cuidado. Y él los vio y comenzó a hablarles en inglés. Y ellos entendieron lo que él les dijo porque le contestaron en su idioma y él entendió lo que ellos decían. Los dos se entendían bien. Eventualmente ellos comenzaron a estudiar la Biblia, a reunirse cada semana con este señor, pero le dijeron que había otro grupo al otro lado de un monte, una loma que había. Dice que al otro lado de esa loma había otro grupo de
aborígenes que habían estado juntos, pero hubo una discordia, un problema, se separaron y hasta estaban en guerras ellos. Y él les habló acerca del amor de Dios, acerca del perdón, y ellos dijeron, bueno, queremos perdonarlos a ellos como Cristo nos perdonó a nosotros. Y él fue al otro lado de esa loma y bajó abajo y se encontró con el otro grupo. Y lo mismo que sucedió con el primer grupo, sucedió con el segundo grupo. Él les habló en inglés, pidiendo dirección de Dios. Ellos le contestaron en su idioma nativo y él les entendió. Y les habló de Cristo y aceptaron a Cristo y les dijo lo que había sucedido con el otro grupo al otro lado de la loma. Y ellos dijeron que también querían ofrecer perdón. Y eventualmente lo que él hizo fue que construyó un santuario encima de la loma y ellos venían ahí todos los sábados, se juntaban a alabar a Dios y a glorificar su nombre. Vemos que en tiempos modernos también Dios utiliza este don de lenguas, así como utilizó en el tiempo cuando los discípulos estaban reunidos en el aposento alto. Continúa diciendo el relato de Hechos 2, vivían entonces en Jerusalén, judíos piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Había ocasiones, y esto sucedió en varios tiempos de la historia de los judíos, donde los perseguían y ellos llegaban a ciudades lejos, y eso era lo que sucedía en aquel entonces. Había una sugerencia, una regla de que habían 3 fiestas cada año y los varones de 12 años en adelante deberían venir al templo, y ellos venían desde Egipto, venían desde Babilonia, venían desde diferentes lugares de Europa para celebrar esas fiestas, y esta fue una de esas ocasiones. Dice que al oír este estruendo se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Noten la característica de las lenguas que el Espíritu Santo les dio a estos discípulos. Dice que cada uno de los oyentes oía hablar en su propia lengua cuando hablaban los discípulos. Y estaban atónitos y admirados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues los oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Entendían, como en el caso del pastor que dije que fue allá a Nueva Guinea, entendían ellos lo que decían, aunque estos hombres no hablaban su idioma. Habían más de 20 idiomas representados ahí, y todos entendían lo que decía cualquiera que hablara en esa ocasión. Me hace acordar de una historia que vi en YouTube, creo que la semana pasada, un hombre que hablaba de este mismo tema, un pastor, y él dijo que había cierto pastor americano que fue a Ucrania, para dar una serie de conferencias, pero ellos no tenían alguien que pudiera traducir. Entonces se dieron cuenta de una persona en la ciudad que sabía inglés, pero no era una persona religiosa, y le dijeron, te vamos a pagar para que vengas a traducir las conferencias que se van a presentar. Y este hombre dijo, muy bien, dijeron que le vamos a pagar tanto cual, pero cuando el hombre comenzó a escuchar, no le gustó lo que escuchaba y no traducía casi nada. Y de repente, y la gente se sentía un poco incómoda, la gente comenzó a sentirse aburrido también,
porque parece que no estaban entendiendo bien lo que se estaba traduciendo. Entonces de repente la gente abrió los ojos, el traductor dejó de traducir y el pastor continuó hablando y hablando y hablando. Y cuando terminó, le dijo el pastor al traductor: ¿qué pasó? ¿Por qué paraste de traducir? Dice: pues yo no quise seguir traduciendo porque tú estabas hablando en ucraniano. Él le dijo: no, yo estaba hablando en inglés. Y todo el mundo, los que estaban ahí reunidos, incluyendo el traductor, escuchaban el ucraniano mientras este pastor hablaba en inglés. Otra vez, en tiempos modernos, ese fenómeno del don de lenguas, un aspecto de él. Continúa diciendo quiénes eran los que estaban reunidos, de qué naciones y qué idiomas hablaban. Habían partos, medos, elamitas, los que habitaron en Mesopotamia, Judea, Capadocia, el Ponto y Asia, Frigia y Panfilia, Egipto y las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos. Cretenses y árabes los oíamos hablar, por tercera vez nos dice, los oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. O sea que este don de lengua que se manifestó en el día más poderoso en que el Espíritu Santo fue derramado aquí en la tierra, la gente que escuchó a estos discípulos, en forma especial a Pedro, quien fue el que dio el mensaje principal, todos dicen: los oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Entendieron los mensajes, el mensaje del Evangelio que presentaba Pedro y que también otros presentaban. Así que el don de lenguas es un don que reciben los hijos de Dios para poder comunicar el Evangelio de una manera en que personas que no entienden el idioma de la persona que expone el tema puedan entenderlo y ser grandemente bendecidos. Ahora, esto es importante porque ellos dicen que entendieron lo que decían y que hablaban de las maravillas de Dios. ¿Y cuál era el propósito del derramamiento del Espíritu Santo? Cristo, antes de ascender al cielo, les dijo: pero recibirán poder. Iban a recibir poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre ustedes. Iba a haber poder, poder de lo alto, poder transformador. Y como resultado de recibir el Espíritu Santo, dice: me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y esto se llevó a cabo porque a estos discípulos los perseguían y fueron a muchos lugares lejos y allá ellos predicaron el Evangelio. Pero también aquellas naciones que estaban representadas ahí, de esos judíos que venían a la fiesta, también llevaron ellos las buenas nuevas de que Jesús era el Mesías que había venido y estaba aquí en la tierra. Noten entonces que el propósito del Espíritu Santo es para que seamos testigos y proclamemos las buenas nuevas. El propósito del don de lenguas no es para hablar en un idioma que nadie entiende y que no puede ser edificado, como vamos a ver cuando entramos en 1 de Corintios capítulo 12. Noten algunos de los diferentes dones en general para poder ser testigos
hay palabras de sabiduría, de ciencia, fe, sanidad, hacer milagros, profecía, discernimiento de espíritus, lenguas, lo que estamos enfatizando, y también que está íntimamente conectado, interpretación de lenguas, porque para interpretar lenguas tenemos que conocer las lenguas que estamos interpretando. Luego servicio, enseñanza, exhortación, repartir, presidir, hacer misericordia, el apostolado, ayuda, administración, evangelista y pastor. Todos estos dones son usados para testificar acerca de Cristo. En 1 Corintios 12, comenzando con el versículo 17 al 11, hay mucho que decir, pero no vamos a cubrir todo. Dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para el bien de todos. O sea que iban a recibir el Espíritu Santo, esos dones, para que beneficiaran a otros, para el bien de todos. Y a cada uno le iban a dar algo diferente. Noten lo que dice el versículo 8. A uno, no a todos, a uno es dado por el Espíritu palabra de sabiduría. A otro, no a todos, palabra de conocimiento según el mismo Espíritu. A otro fe por el mismo Espíritu. Y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu. A otro hacer milagros. A otro profecía. A otro de discernimientos de espíritus, no a todos, sino a otro. A otro diversos géneros de dones. No dice a todos diversos géneros de lenguas como algunos enseñan en contra de lo que se está mencionando aquí en 1 Corintios 12, 7 al 11. Y a otro interpretación de lenguas. Así que cada uno conseguía diferente don. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere, no lo mismo a todos. Así que el don de lenguas es para algunos, no es para todos. Ningún don es universal, porque en un cuerpo al cual se refiere, que la Biblia compara la iglesia a un cuerpo y Cristo es la cabeza, un cuerpo tiene diferentes partes que para que funcione bien el cuerpo. Hay cabello, ojo, cara, brazo, pierna, cabeza, oreja, nariz, boca, mano, pie. Así cada parte, miembro del cuerpo, tiene una función. Así también cada miembro de la iglesia tiene un don que conlleva una función, y todas son diferentes, así como los miembros del cuerpo todos son diferentes. En los versículos 27 al 30 dice, ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo, lo que acabamos de mencionar, y miembros suyos individualmente, cada miembro con una función diferente. No todos tienen la misma función. A unos puso Dios en la iglesia primero. Noten, aquí está poniendo en orden de importancia. Primero apóstoles, porque eran los dirigentes de la iglesia. Segundo profetas, porque traían mensaje de Dios. En tercer lugar, maestros, para que enseñaran lo que la Biblia enseña. Después, los que hacen milagros. Después, los dones de sanidad, los que ayudan, los que administran, los que hacen diversidad de lengua. Y pone el don de lenguas como la última cosa, dando a entender que no es lo más importante como algunos enseñan hoy. Porque dicen, si no hablas en lengua, entonces no tienes el Espíritu Santo. Pero ya mencionamos que a algunos se le dio el don de lenguas, no a todos, a algunos. Y aquí se pone como en lugar casi al final.
Me acuerdo de unos amigos que conocimos cerca de donde vivimos, que comenzaron a asistir a la iglesia de nosotros y dijeron que ellos asistían a una iglesia donde hablaban en lenguas, pero ellos nunca pudieron hablar en lengua y se sentían derrotados porque decían, si no hablaban en lengua no tenían el Espíritu Santo, y si no tenían el Espíritu Santo no podían nacer de nuevo, no podían ser hijos de Dios. Pero vinieron a la iglesia de nosotros, estudiamos con ellos, les explicamos esto y les quedó claro. Ahora, continúa diciendo, trayendo unas preguntas retóricas. Dice, ¿acaso son todos apóstoles? ¿Son todos apóstoles de la iglesia? La respuesta obvia es no. ¿Todos son profetas? La respuesta obvia en esta pregunta retórica es no. ¿Son todos maestros? Otra vez, la respuesta es no. ¿Acaso hacen todos milagros? Obviamente no. ¿Acaso tienen todos dones de sanidad? Otra vez no. ¿Acaso hablan todos en lengua? Y la respuesta es redundante. No, no y no, porque a algunos les dan el don de lengua, a otros dones de sanidad, etc. ¿Acaso se interpretan todos? Otra vez la respuesta obvia es no. Y para poder interpretar necesitan conocer. Ahora, ¿cuál era el problema en Corinto? En Corinto los miembros de esa iglesia creían que el don de lengua era lo más importante. Y Pablo le dijo no. Por eso les había dicho aquí en el 14 les dice eso, pero les había dicho en el 2 la misma cosa, que era casi al final lo último. Ahora noten lo que dice ahí. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica la iglesia. Aquí, en este contexto, el profetizar quiere decir alguien que comparte la palabra de Dios. No es como el profeta que tiene visiones y sueños, y en ese sentido, en cierto aspecto, toda persona que comparte la palabra de Dios profetiza. Pero dice que si alguien habla en una lengua extraña que el resto de la congregación no entiende, un idioma, dice que así mismo se edifica, porque él entiende lo que está diciendo. Conocí a un amigo cuando estaba en la universidad, con el cual jugaba tenis. Él estaba en el equipo de tenis y nosotros jugábamos a veces. Una vez fui a visitarlo a una oficina, en un edificio de oficinas que tenían no muy lejos de la escuela donde habíamos estudiado. Y cuando entré a verlo, me dijo que él estaba asistiendo a la iglesia, una iglesia pentecostés, y que hablaba en lengua. Y yo le dije, ¿y tú puedes hablar en lengua ahorita si quieres? Y me dijo, sí. Entonces dije, ¿lo puedes hacer? Y comenzó a decir unas cosas que nunca había oído en mi vida. No sonaba como ningún idioma que yo conociera. Y pregunté, ¿tú entiendes lo que acabas de decir? Me dijo, no, pero Dios entiende. Pero habíamos leído que el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, porque entiende lo que está diciendo. Si está orándole a Dios, él se edifica porque entiende lo que le está diciendo. Pero en este caso, este señor dice que no entendía nada lo que decía. Ahora, se dice que la lengua debe edificar porque es parte del cuerpo, es como un miembro del cuerpo que tiene una función para ayudar en la edificación. En el capítulo 4 de Efesios, los
versículos 11 al 13, donde se habla de los dones que tienen que ver con la enseñanza para proteger del engaño. Dice, el mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Y cuál es el propósito de esos dones y los demás? Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. No es para la edificación personal. ¿Okay? Los dones son para la edificación del cuerpo, no es algo para beneficiarse uno mismo. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, al hombre perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que podamos conocer a Cristo y asemejarnos a Él y tratar de imitarlo y saber cuál es la verdad según está en la palabra de Dios. Continuamos con la situación en Corinto, aquí en el capítulo 14, que Pablo dedica todo este capítulo a hablar de las lenguas. El versículo 5 dice, yo desearía que todos vosotros hablarais en lengua. Quiere decir que todos no hablaban en lengua, porque solo a algunos se les da el don de lengua. Yo quisiera que todos hablarais en lengua, pero más aún que profeticéis. No hablar en lengua que se van a beneficiar solo ellos. Porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. La iglesia tiene que entender lo que se está hablando en otro idioma. Tenemos que darnos cuenta de que Corintios era un lugar que tenía un puerto muy famoso, llegaban ahí muchas personas de todo ese área y hablaban diferentes idiomas, y algunos en la iglesia hablaban otros idiomas. El versículo 6 dice, ahora pues, hermano, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará? Si voy y hablo en un idioma que ustedes no entienden, ¿cómo les va a aprovechar? Si no os hablo con revelación, con conocimiento, con profecía o con doctrina que ellos pueden entender, no les va a aprovechar. Si aunque yo hable de conocimiento, revelación y profecía o doctrina, pero lo hablo en un idioma que la gente no entiende, no pueden ser edificados, no pueden entender. Así también vosotros, si por la lengua que habláis no dais palabra bien comprensible, o sea que cuando se habla en lengua se tiene que comprender, se tiene que entender. ¿Cómo se entenderá lo que decís? Porque sería como si hablara al aire, o sea que no tendría ningún significado ni ninguna consecuencia para nadie. En el versículo 13, por lo tanto, el que habla en lenguas extrañas, pida en oración poder interpretarla. Si usted habla un idioma que la gente no entiende, pida que que tengan una persona que pueda interpretar lo que usted dice. El versículo 18 dice, doy gracias a Dios de que hablo en lenguas más que todos vosotros. Aquí me da a entender a mí, aunque muchos comentaristas no comparten conmigo lo que voy a decir, porque estamos aquí hablando no como algo milagroso, sino como algo que las personas tienen, dependiendo de dónde vienen, el conocer otros idiomas. En el caso de Pablo hablaba arameo, que era el idioma de todos los días de esos hombres. Hablaba hebreo, que era el idioma del santuario. Hablaba también griego, y me imagino que también hablaba latín. O sea que él dice, doy gracias, yo hablo lengua más que todos ustedes. Era un hombre muy educado.
Pero dice, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros, y para que ellos sean enseñados tienen que entender, que 10,000 palabras en lengua desconocida. O sea que la gente necesita entender el idioma que es presentado. Si pues toda la iglesia se reúne en un lugar y todos hablan en lenguas y comienzan a hablar al mismo tiempo y entran indoctos e incrédulos visitas a la iglesia, ¿no dirán que estáis locos si todos comienzan a hablar en sus diferentes idiomas? Si alguien habla en lengua extraña, lengua que no se entiende, que sean 2 o a lo más 3, y por turno, y que uno interprete. Esto me recuerda a la única ocasión en mi vida que he visto a 2 traductores aparte de la persona que da el mensaje. Mi esposa tiene familiares en Tahití, y ahí fuimos a visitarlos en cierta ocasión, y el sábado que fuimos a la iglesia, un predicador comenzó a predicar en francés, porque es el idioma oficial de ahí. Otro comenzó a traducir al idioma de los nativos, y entonces pusieron otro, porque habíamos llegado ahí nosotros de visita que hablamos en inglés. Buscaron a alguien que había vivido en Nueva Zelanda y que sabía inglés, y él tradujo al inglés. Así que el mensaje que se presentó en francés lo tradujeron al idioma nativo de Tahití, y luego lo tradujeron al inglés, y así todos pudimos entender y pudimos ser edificados. Dice, si no hay intérprete, calle en la iglesia. Si alguien va a hablar un idioma que nadie entiende, dice, calle en la iglesia, porque si se habla en lengua, la gente tiene que entender, y hable para sí mismo y para Dios, pero no a la congregación. Así que, hermanos, dice, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas, pero hágase todo decentemente en orden. Quiere decir, permitan que hablen en lengua como leímos anteriormente, pero cada uno tome su turno con intérprete y que se presente el mensaje que tienen. Ahora, aquí estoy entrando en unas aguas que traté de investigar esto bien, y según yo entiendo, hay dones naturales, hay dones adquiridos, y también podríamos decir aquí, hay dones sobrenaturales, como sucedió en el día del Pentecostés. Un pastor tiene que ser instruido, tiene que ir a la escuela, lo mismo que un evangelista o un maestro, un médico, un misionero también, y un administrador. No nacen como pastores, evangelistas, maestros, médicos, misioneros y administradores. No nacen, sino que se hacen, pero ellos reciben un llamado de Dios, y si están en comunión con Dios, entonces se convierte eso en un don. Especialmente pastor y evangelista, no hay problema, y maestro, pero médico, porque un médico puede ser alguien que sana, pero que no... como diríamos, no comparte el evangelio con las personas, no hace obra médico-misionera, porque puede estar en un hospital del gobierno o algo y no le permiten hacer, y es solo como cualquier otro médico. Pero si está en un lugar cristiano donde explican todo bien y acercan a las personas a Dios, entonces ya eso ya se convierte en un don. Ahora, también el aprender en lenguas puede ser algo natural. Vi un video en la YouTube donde una niñita de 4 años hablaba como 5 idiomas.
Y no es que le salían así nada más, sino que había estado en contacto con personas que hablaban esas lenguas y los entendía bien. Claro que eso no era un don espiritual, pero algunas personas son bilingües. Aquí conozco muchos jóvenes que son bilingües, que hablan el español y el inglés correctamente. También alguien que canta puede ser algo natural, pero si lo dedica a Dios, es como un misionero, es como que está cantando o predicando con música, si está dedicado completamente a Dios. Y yo creo que el hablar en otros idiomas ayuda mucho. Yo me acuerdo cuando iba a la cárcel, yo llegaba a cierto lugar, hablaba con ellos en inglés, iba a otro, hablaba con ellos, solo hablaban español, y creo que eso es parte del don de lenguas. No el don de lenguas milagroso, sino el don de lenguas donde uno dedica su tiempo a Dios. Y lo mismo con el que traduce. Para que pueda traducir tiene que entender los dos idiomas, el que se está usando para predicar y el que él usa para que la gente entienda. La importancia del don de lenguas. Busqué algo del Instituto Bíblico de Investigaciones de la Iglesia de nosotros, donde están los eruditos que más entienden de estas cosas, y me pareció algo interesante lo que dicen en este artículo. Hablando en lenguas, una breve historia del fenómeno conocido como glosolalia o hablar en lenguas, por Harry W. Lowe. Note lo que dice ahí. El don de los espíritus mencionados en 1 Corintios comenzó a disminuir y algunos a desaparecer en el segundo siglo antes de que el canon de las Escrituras se estableciera. Sin embargo, dice, algunos de los dones siempre han estado con el pueblo de Dios. Incluso el don de lenguas ha sido en otra forma con la iglesia. Ha sido en otra forma con la iglesia. ¿Por qué? Porque de qué otra manera las verdades del Evangelio podrían haber llegado a casi todas las tierras a través de los misioneros. O sea que aquí está dejando la puerta abierta para decir que si alguien habla otros idiomas o aprende otros idiomas y va al campo misionero, eso puede ser conocido como el don de lenguas. Ahora, hablando de la importancia de la traducción, busqué en un libro llamado Testimonios a la Iglesia, volumen 5, página 511 en inglés, y pude conseguir la traducción de esto. Dice, para que se le pueda confiar con seguridad la traducción de nuestras obras más importantes para manejar las cosas sagradas, note lo que dice, ¿no debiera usted estar plenamente vinculado con Dios, entregado y completamente consagrado a su servicio? Note lo que continúa diciendo, ¿no debería estar donde los santos ángeles puedan servirle en este proceso de traducción, dándole sabiduría y conocimiento, así como le fue dado por Dios a Daniel, para inspirarle las ideas correctas de manera que pueda hacer su obra de traducción en forma adecuada? Está diciendo que al traducir un libro se necesita dirección divina, entrega primero y dirección divina para que sea inspirado con las ideas correctas, para que la traducción sea hecha en forma adecuada. Sabemos ahí en el primer capítulo de Apocalipsis, habla del Padre que le da el mensaje al Hijo, el Hijo se lo da al ángel, el ángel se lo da al profeta y el profeta se lo da al pueblo. Así que los ángeles hablaban con los profetas, pero eran enviados por el Espíritu Santo, y todo venía del Padre, del Hijo, el Espíritu Santo, los ángeles y demás. Ahora, los Estados Unidos, la importancia de los Estados Unidos con los dones de lengua.
Una cosa acerca de los americanos es que Dios comenzó varias iglesias aquí, cristianas en Estados Unidos, porque los americanos tienen el espíritu aventurero y ellos fueron los que fueron como misioneros a toda Sudamérica, África, Asia, Europa y demás lugares. También porque es un país de inmigrantes y algunas personas que conocieron el mensaje aquí regresaban a los países de donde venían a visitar y a proclamar el mensaje. También se escogió este país porque es un lugar de mucho dinero, muchos recursos, mucha tecnología, ¿okay? También es un lugar de libertad y donde hay muchas iglesias. Y esto ha ayudado para expandir todo el mensaje por todas partes. Por ejemplo, la Biblia ha sido traducida, las traducciones de la Biblia han sido numerosas, a 450 lenguas de forma completa y a más de 2,000 de forma parcial, lo que convierte la Biblia en el libro o conjunto de libros más traducidos de la historia. Y esto para mí es el don de la traducción, y como dije anteriormente, para poder traducir tiene que tener el don de esas lenguas, del libro original y de la Biblia original y la del idioma al cual iba a ser traducido. Por ejemplo, el libro El Camino a Cristo, la Iglesia de Nosotros, ha sido traducido a más de 131 idiomas. Y esto hace que el Evangelio pueda ir a toda nación, tribu, lengua y puebla. Miren todos los idiomas, no lo vamos a leer, ustedes pueden verlo, pero todo en que se publican material en la Iglesia de Nosotros. Ahora, como resultado de aprender otros idiomas, se pudo expandir y la Iglesia Adventista está en todos los países que le permiten estar. Hay ciertos países musulmanes que no admiten la presencia de ningún cristiano, pero porque nosotros tomamos en serio la doctrina de las lenguas, los misioneros se les prepara, se les enseña las costumbres, se les enseña los idiomas para que puedan ir a esos lugares y evangelizar. En 1998 tuvieron por satélite, diferentes iglesias por todo el mundo tenían parabólicas y recibían la señal que salió de Estados Unidos. Este pastor Dwight Nelson, él presentó estos mensajes, habían 40 traductores, ¿okay? Y eso se envió por todo el mundo y como resultado hubo 150,000 bautismos en esa campaña. Tenemos canales con muchas estaciones en diferentes idiomas. El canal, el Hope Channel, el canal oficial de la iglesia, en español es Esperanza TV, usted puede buscarlo en el teléfono o en la internet, o también Nuevo Tiempo en Sudamérica. Tiene 60 estaciones por todo el mundo con más de 20 idiomas. 3ADN tiene inglés, español, francés, ruso, tiene para niños, de música y otras presentaciones. También la estación de Loma Linda, tienen abajo en árabe, chino, coreano, latino y para Asia también. Y la Radio Mundial Adventista se predica en más de 100 idiomas con 1000 estaciones por todo el mundo. Y otra vez yo considero esto como parte del don de lenguas, de poder presentar el mensaje en diferentes lenguas. Aquí hay 21 lenguas de Amazing Facts y dicen ellos que llegan millones de personas que están contactando con todos estos ministerios para aprender el Evangelio. Uno de esos ministerios, no sé si fue el de Amazing Facts, Hechos Asombrosos, o fue Radio Mundial Adventista, dice que millones de personas que hablan árabe y que hablan chino están entrando en estos sitios y están aprendiendo el Evangelio. ¿Perdona? Excuse me. Yes. ¿Me puedes decir cómo llegar al centro de la ciudad? How can I get to the city center? The bus departs in 10 minutes and you can reach it through this door. El autobús sale en 10 minutos. Puedes llegar a través de esta puerta. ¿Cuánto dura este viaje?
How long is this trip? Up to 25 minutes. No más de 25 minutos. Disculpe, ¿podría obtener la contraseña de Wi-Fi? Excuse me, can I get the Wi-Fi password? Sure, the Wi-Fi password is here. La contraseña de Wi-Fi está aquí. ¿Puedo pagar con Apple Pay? Can I pay by Apple Pay? Un cafecito descafeinado, por favor. Can I have decaf coffee, please? Just take a seat, I'll bring it to your table. Siéntate, lo llevaré a tu mesa. Ok. Espero que este año obtengamos mejores ganancias. I hope we will make a bigger profit this year. Sure, Carlos. Claro, Carlos. Ok. Disculpe, ¿puedo sentarme aquí? Excuse me, can I sit here? Claro. ¿De dónde eres? De Lituania, ¿tú hablas español? Sí. Así que vemos que hay este aparato. Hay uno que traduce 100 idiomas. Se puede utilizar como un medio para evangelizar también. Y claro que es algo práctico si uno viaja a lugares donde no habla el idioma. Lucas 11:13 nos dice, pues si ustedes siendo malos saben dar buenos regalos a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que le pidan? No tiene que hablar en lenguas para recibirlo, solo hay que pedirlo y Dios nos lo va a dar. Dios nos invita a todos nosotros a que usemos los dones que Él nos ha dado y que entendamos bien de que las lenguas de las cuales se refiere la Biblia son idiomas que la gente puede entender, que se presentan con traductores si es necesario. Y así fue como muchas iglesias, incluyendo la nuestra, han podido ir por todo el mundo. La iglesia nuestra tiene presencia en más de 200 países y tienen contacto con más de 900 idiomas, porque el don de lenguas Dios nos ha bendecido grandemente con esto. Que Dios nos ayude para que nosotros podamos entender este tema y podamos ponerlo en práctica y podamos compartir con otras personas lo que la palabra de Dios dice. Oremos. Padre nuestro, te damos gracias por tus bendiciones. Gracias una vez más porque tu palabra es clara, muy clara. Ayúdanos, oh Dios, a seguir la verdad según lo enseña tu palabra. Ayúdanos a ser mejores cristianos. Ayúdanos, oh Dios, a poner en práctica los dones que tú nos has dado a cada uno de nosotros. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si los gritos